Me da mucho gusto que esté con nosotros Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra, muchas gracias por estar esta noche por acá. Gracias a ti, Javier, por haberme invitado y gracias a tu público por escucharnos. ¿Qué tal estos días, ministra? ¿Cómo es un día en la vida de Olga Sánchez Cordero de las últimas semanas, de diciembre para acá? De diciembre para acá. Bueno, tú acabas de presentar en tu programa la invitación que me hiciera el precandidato, porque ahora hay que cuidar hasta las palabras. No, hay que cuidarlas. Ni siquiera se puede decir candidato, porque luego ya tenemos al INE. Entonces, el precandidato por Morena a la presidencia de la República, la invitación que me hiciera como su secretaria de Gobernación en caso de que gane la presidencia de la República. ¿La sorprendió? La realidad es que la invitación fue tan amable, tan generosa, tan franca, tan transparente, que la realidad es que me gustó la forma en que el precandidato me invitó a participar en su proyecto de nación. Y entonces ahora, ¿su día cómo es? ¿Su día cómo es? ¿Lee las noticias por la mañana? ¿Ve los noticieros? ¿Sale? ¿Con quién platica? ¿Cómo es un día ahora en la vida de esta ministra? Te platico que yo regresé a mi notaría. Ahorita estoy en funciones de notaria pública, lo que significa también que durante mi día pues hago funciones de notaria, testamentos, declaraciones de voluntad anticipada, compraventa, sociedades, etcétera. Pero sí, indiscutiblemente que he tenido pláticas y algún tipo de comunicación con diversas personas. Eso sí es cierto, porque no te puedes aislar y seguir siendo la notaria que era antes de que me invitaran, y ahora ya que me invitaron, pues ya tengo otra dinámica un poco más, digamos, acelerada. Secretaria de Gobernación. Así es. Pues sí, el puesto número 2 de este país. En la historia de México, mi querido Javier, en la historia del México independiente, ningún presidente le confió a una mujer la política interior de este país. En la historia de México. Imagínate lo que esto significa. Una tremenda responsabilidad, porque la Secretaría de Gobernación prácticamente tiene ojos en todos lados y se mete en todos lados. Se mete en conflictos de educación, se mete, por supuesto, en conflictos de seguridad. Mencionabas, por supuesto, también el tema de la paz social. Se mete también en el desarrollo social de un país. Tantos ojos y tantos brazos. Haciendo una crítica a la labor. Hablábamos hace unos minutos de la salida de Osorio Chong, que prácticamente está cantada. ¿Cómo evalúa la Secretaría de Gobernación en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Olga Sánchez Cordero? Mira, yo creo que cada quien tiene su forma de gobernar y tiene la estructura que le va a ser más, digamos, más eficiente y eficaz para resolver los problemas. Entre otras cosas, la Secretaría de Gobernación asumió también las funciones de seguridad pública. Lo que ahorita está presentando Andrés Manuel López Obrador es separar la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, para dejarle a la Secretaría de Gobernación las relaciones políticas entre los diversos estados, entre los diversos poderes de la Unión, entre los diversos niveles de gobierno, y desde luego pues la resolución de muchos de los problemas y conflictos políticos que se dan, y obviamente avanzar en esta resolución de estos problemas y de estos conflictos políticos. Yo pienso que es conveniente, además lo platicamos, que efectivamente la Secretaría de Seguridad Pública se separara como una secretaría independiente, y entonces todas esas funciones, pues desde luego ya no las va a tener la Secretaría de Gobernación. Hay otras que me parecen muy importantes, la prevención, por ejemplo, del delito. Yo creo que esa debe quedarse en la Secretaría de Gobernación, porque se puede hacer muchísimo, digamos, de recomposición del tejido social a través de una política pública en donde los espacios públicos, la cultura, entre otras cosas, en fin, puedan ir siendo
motivaciones adicionales para nuestros jóvenes y para nuestros niños de recomposición de este tejido social. Porque ese es el problema y el gran tema en este momento también, esta recomposición. Y es parte de la prevención del delito. Yo pienso plantearle al precandidato y además si gana la presidencia, pues al próximo presidente, que yo espero que así sea, digamos, un monto específico, una asignación específica para todos los problemas de prevención y para una prevención social, que es una fascinación el hecho de tener un presupuesto propio para estos temas, independientemente de las relaciones con los congresos de los estados, con el Congreso de la Unión, con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, con los presidentes municipales. Es verdaderamente la Secretaría de Gobernación, como tú lo has señalado, pues la Secretaría, desde mi óptica personal, pues más importante. Claro. Y lo dice la Ley Orgánica de la Administración Pública. Sí. Preside el gabinete de la Secretaría de Gobernación. Digamos, lo preside el presidente, pero la segunda persona, el segundo funcionario que preside es el secretario de Gobernación. ¿Qué opinión de esta ley que ha sido polémica, que se aprobó en las últimas, se aprobó y se promulgó por el presidente, la Ley de Seguridad Interior? ¿Qué opinión le merece a la ministra Olga Sánchez Cordero? A mí, como ministra en retiro, puedo ya decirlo abiertamente porque ya no estoy inmersa en siempre los ministros teníamos la... Son muy cuidadosos. Sí, sí. Y debemos serlo. Sí. De no anticipar ningún criterio jurídico de que vamos a resolver en un caso determinado. Pero hoy ya me siento con toda la libertad del mundo muy bien, de hacerlo. Muy bien. Y yo creo que a esa ley se le pueden correr varios test de constitucionalidad y estos test de constitucionalidad, en mi humilde opinión, no resisten un test de constitucionalidad. Porque hay normas bastante, digamos, voy a hablar en términos muy llanos para tu público, normas muy difusas, no son normas que establecen categóricamente situaciones determinadas, sino que hay una norma que puede llenarse con cualquier situación. Es decir, en qué momento, para qué persona, para qué funcionario, para el titular del secretario, el general secretario, es conveniente o no entrar, cuál es el conflicto, cuál no. O sea, es una norma que de verdad, no es una norma que tenga una precisión, que tenga establecidos, es decir, lo que llamamos nosotros normas abiertas, claro, ¿sí? Que se pueden llenar discrecionalmente, y yo creo que no, en mi opinión, muchas de esas normas no resisten un test de constitucionalidad. ¿Esto se lo ha compartido Andrés Manuel López Obrador? Porque... Sí, se lo compartí. Se siente cierta nebulosa alrededor del tema desde la postura de López Obrador. Usted no puede hablar por López Obrador, usted está hablando por usted, evidentemente. Yo estoy hablando como ministra que estuve 20 años en la Suprema Corte. Pero hay como una cierta confusión de la presencia del mando único, el poder recae sobre la figura presidencial, una línea o un terreno, una carretera que ya ha aprobado el propio López Obrador sobre la Ley de Seguridad Interior. Yo tendría que platicar con él mucho más y sobre todo con también el que él ha designado como su futuro secretario de Seguridad Pública y desde luego con el comité del Consejo de Seguridad que también nombró y por supuesto posteriormente con el general secretario y también con el almirante en relación precisamente con esta ley y cuál es la idea de Andrés Manuel respecto de las manifestaciones que él ha vertido hace algunos días sobre el mando único, sobre la Gendarmería Nacional, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir que podríamos avanzar en una construcción y yo creo que tendríamos que ver exactamente cuál puede ser y llegar a un planteamiento que sea constitucional y razonable. Mira, Andrés Manuel me invitó y me lo dijo tal cual, porque para él
yo representaba y represento una persona que obviamente es respetuosa de las instituciones, del Estado de Derecho, Sí. de la legalidad. Sí. Y volver a los cauces de la legalidad es lo que a él más le preocupa. Contrariamente a lo que pueden pensar muchas gentes, para él la prioridad, y me lo dijo así, y por eso me invitó, es el Estado de Derecho. El respeto irrestricto a la legalidad. Así me invitó. ¿Ha quedado sepultado el Andrés Manuel de al diablo con las instituciones? Que no es necesariamente eso lo que dijo, dijo al diablo con sus instituciones, que es diferente. Pero desde luego, creo yo, y así me lo dijo y me lo hizo saber, el respeto irrestricto a las instituciones. De verdad, Javier, yo estoy sorprendida de las pláticas que he tenido con él en relación al Estado de Derecho y a la legalidad. Es muy interesante lo que dice, ministra, porque tal vez algo que ha llamado mucho la atención son las respuestas del propio precandidato López Obrador cuando se le pregunta acerca, por ejemplo, de algo que va a marcar una ruta necesaria el próximo 2018, que es la lucha contra la corrupción. Dando respuestas de, en cuanto yo llegue, la corrupción se acaba. Yo voy a llegar y la corrupción se va a acabar, y parecería que tiene una varita mágica. El mismo caso, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Cuando yo llegue, la inseguridad se va a acabar. Una persona de leyes como usted, una persona de instituciones como usted, ¿qué piensa cuando escucha esas respuestas? Bueno, yo te voy a decir algo, empezando por el ejemplo. Tenemos que cambiar la cultura. Es decir, tenemos que ir avanzando en un cambio de cultura hacia la cultura de la legalidad. Y esa cultura de la legalidad implica no corrupción, implica no impunidad, implica respeto a las instituciones y respeto a la ley. Y de eso se trata. Y por eso me invitó, curiosamente, así. ¿Olga Sánchez Cordero se va a encargar del cómo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué tiene en la mente? Pero además, Olga espérame Sánchez Cordero? tantito, Sí, adelante. Obviamente, respetando a las instituciones, porque si algo yo he hecho en la Corte es precisamente resolver conflictos competenciales y atribuciones y de funciones de los órganos de gobierno y de los poderes públicos. Y sé perfectamente que las instancias de procuración de justicia y de impartición de justicia son las responsables de muchas de las cuestiones. ¿Podríamos hacer políticas públicas? Sí, pero al final del día, ¿quién es quién tiene constitucionalmente la responsabilidad en materia de denuncias de corrupción y de no impunidad? Pues precisamente procuradurías, precisamente jueces, magistrados, poder judicial, tanto local como federal. ¿Tiene en la cabeza entonces el cómo acabar con la corrupción, Olga Sánchez Cordero? Sí, un cambio en la cultura a la legalidad, sí, desde pequeños, desde la escuela, en todos los ámbitos, porque a todos nos conviene, Javier, a todos nos conviene vivir en la legalidad y en el respeto a la ley. ¿Cuántas veces nosotros mismos, si hay un semáforo en amarillo, no nos paramos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos estacionamos en doble fila? Nosotros mismos. Y esto es legalidad. Esto es una cultura de la legalidad que tenemos que aprender, que tenemos que estar conscientes de que la paz social y que a todos nos conviene vivir en las instituciones y en estos cauces. Sí, el tema es que, la verdad es que sí concuerdo con esto, sin duda, pero ¿cómo? Es un tema, por ejemplo, a ver, nos pasamos, y yo creo que cuando dice usted desde pequeños, va la solución de la mano de la educación. Exactamente. Necesariamente. ¿La reforma educativa planteada por este gobierno, por el gobierno actual, es tan mala? Bueno, te voy a decir una cosa, yo no me voy a poder pronunciar en este momento si es tan mala o no, porque además está en proceso esa reforma educativa. Pero de contenidos. Vamos a hablar de contenidos. De contenidos. Yo creo que los contenidos tienen que cambiar. Digamos, tú eres millennial, yo no. Yo no soy informática, tú sí. Yo no nací en la computadora. Mis nietos sí nacieron en la computadora. Y le pregunto lo de la reforma educativa porque ha sido tajante Andrés Manuel López Obrador. Parte de las cosas ha sido la reforma educativa se va. Tenemos que ver la planteada.
tenemos que ver los contenidos, tenemos que saber los contenidos de la reforma educativa. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros niños? Mira. O sea, usted diría, vamos a ponerle un freno, vamos a evaluarlo Vamos todavía. vamos a evaluarlo. Yo te voy a decir algo. A ver, hoy vas a dar clases en la Facultad de Derecho. Yo no he podido dar clases por las actividades que he tenido, pero me gustaría regresar a la universidad y a la Facultad de Derecho. Y los chicos traen el internet aquí, y si te equivocaste en el artículo 250 y era el 252, ya te están diciendo, oiga, ya se equivocó, ¿eh? Y todo lo tienen al alcance de la mano. Entonces, ¿cuál es la educación? Yo cuando llegué a la Facultad de Derecho nos teníamos que aprender prácticamente las disposiciones normativas, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos. Sí, son teníamos, otros tiempos, es otra educación, son otros tiempos. Los chicos hoy traen todo aquí, al alcance de su mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la educación? Tenemos que replantear cuál va a ser la educación. Claro. Muy interesante, ¿verdad? Lo que dice. Vámonos a sus terrenos. Pateo el balón para allá. El tema de la justicia. El tema de la justicia en México. Hay una gran polémica en este momento que es, por supuesto, la de fiscal general, el nombramiento de fiscal general. Así es. Olga Sánchez Cordero está a favor de un fiscal general autónomo, eficaz. Por supuesto. ¿Quién no va a estar? A ver, ¿quién no va a estar en favor de un personaje como el que tú estás describiendo? Además, así lo dice la normativa. Tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo. Mira, los jueces tienen que tener esa característica. Tienen que ser autónomos, tienen que ser independientes, tienen que ser altamente calificados, ¿sí? Y tienen que resolver estrictamente conforme a derecho, siempre con perspectiva de derechos humanos, porque esa también fue una de mis, digamos, grandes luchas y banderas, sí, sin duda. Que no se podía resolver únicamente en estricto apego a la ley, sino que se tenía que resolver con una visión de derechos humanos muy diferenciada. Eso sí te lo puedo decir, ¿verdad? Pero la independencia de los jueces es lo que da la garantía de estar en un Estado de Derecho y que las resoluciones se cumplan. Y si hablas del fiscal, que el fiscal sea lo suficientemente autónomo, independiente y que tenga la calificación técnica para poder ocupar ese puesto, desde luego. En el tema de fiscal general. El futuro de la justicia en México, ¿hacia dónde se dirige, ministra? Mira, el futuro de la justicia en México se llama que la gente le tenga credibilidad y que la justicia se gane la confianza de la población. Ese es uno de los grandes temas. ¿Sabes? A veces los juzgadores, porque yo estuve 25 años en los Tribunal Superior de Justicia y en la Suprema Corte, a veces los juzgadores no saben comunicar sus sentencias. Y el clásico, el juez habla a través de sus sentencias. ¿Y quién entiende sus sentencias? ¿Y quién tiene acceso a sus sentencias? Entonces, yo creo que gran parte de este problema es que los juzgadores no han sabido comunicar, no han tenido facilitadores que traduzcan los aspectos técnicos de la sentencia para que los entienda la gran población o la población en general. Hoy tenemos una gran oportunidad con la oralidad en los juicios. Tuvimos 8 años para prepararnos y no nos preparamos. No, cada quien nos preparamos. Hizo lo que quiso. No nos preparamos y creo que es fundamental avanzar en la oralidad y en estos procesos penales y en estos juicios, este sistema de justicia penal. Es una buena ruta el nuevo sistema de justicia penal. Yo al principio criticado, ¿eh? Yo al principio no estaba tan de acuerdo, porque en Colombia y en Chile, que fueron realmente países que lo implementaron antes que México, como los fiscales no se capacitaron tan rápidamente como los jueces o los abogados litigantes o los defensores públicos o la policía investigadora, ¿sí? Entonces había un desequilibrio entre todas las las partes, los personajes que están dentro de este juicio penal oral acusatorio, que decías, bueno, a ver, ¿cómo es posible que el fiscal, lo estamos viendo hoy en día, estamos viendo cómo queda mal alguna de las partes, ya sea el fiscal, el defensor? Normalmente el juez sí está capacitado. Okay. Normalmente el juez.
Y los principios, mira, yo creo que el avance en estos principios es importantísimo. La publicidad, el principio de contradicción, el principio de continuidad en el juicio, que es muy importante. Y el principio de contradicción, por ejemplo, hoy, lo que decía el procurador del Distrito Federal en relación a la imputación que le hicieron a este actor. A este Axel, se llama, sí, Axel N. Y lo que dijo es, bueno, en la contradicción de actuaciones, de probatorias y en el desarrollo del juicio, el juez consideró que no había habido, ¿verdad?, las pruebas suficientes para imputarlo. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque ahora ya todo es público. Hay una gran publicidad en la oralidad. Y normalmente, ¿qué pasa? Que este principio de contradicción en las pruebas, pues es un principio que está a la vista de todos. O sea, en la oralidad se tiene que mejorar esto nuevo sistema de justicia. Tenemos todavía para el futuro de la justicia en es. México. Escuchábamos justamente los audios anteriores, antes de empezar esta entrevista, donde decía, el tema es la paz social. Así es. El tema es la paz social. Sin embargo, usted dice, ministra, como secretaria de Gobernación, lo que quiere hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es separar la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobierno, más enfocarse en asuntos de política interna, pero también va a tener que ver con temas de seguridad en algo, en procesos, en prevención. Bueno, claro, usted. Y además pero déjame decirte... ¿Cómo lograr esta paz social en este momento como estamos? Es que es precisamente el gran reto, Javier. Es precisamente el gran reto que tenemos. De verdad, si hay algún reto que tiene cualquiera de los candidatos, que por cierto yo respeto enormemente, tanto a José Antonio Meade como a Ricardo Naya, y los conozco personalmente. El reto que tiene cualquiera que llegue a la presidencia de la República en este país se llama seguridad y paz social. Ese es el gran reto. La gente quiere vivir en paz, quiere salir de sus casas y quiere regresar a su casa. ¿Qué ha dicho López Obrador para convencerla en este tema de paz social, que lo tiene tan claro, ministra? Que es decir, ese es el reto. ¿Por qué le digo sí a López Obrador? Yo le dije que sí precisamente por la invitación en relación al Estado de Derecho. Yo creo, Javier, que si regresamos a los cauces de legalidad, hay paz social. Así te lo dejo. Si regresamos a los cauces de legalidad, hay paz social. Porque los cauces de legalidad es todo. Los cauces de legalidad es no secuestros. Los cauces de legalidad es no derecho de piso. Los cauces de legalidad es, por supuesto, no crimen organizado. Por supuesto, pagar los impuestos. Todo eso es volver a los cauces de la legalidad y del Estado de Derecho. Y yo le apuesto a eso. Y así me invitó. Me voy a salir un poco del tema, voy a irme un poco por un camino que me interesa mucho su opinión. Sí. En octubre se da a conocer un reportaje a través de la revista The New Yorker sobre el acoso sexual en Hollywood. Sí. Harvey Weinstein, sale Así el nombre es. de Harvey Weinstein, este poderosísimo productor de Hollywood. Así es. Y se convierte en una bola de nieve que aumenta y se convierte, la revista Time termina nombrando a estas personas que no se quedan calladas, incluyendo mujeres, hombres, sobre el acoso, sobre la manera en la que violentan a las mujeres en todos los sentidos, sexual, en violencia psicológica, en violencia laboral. ¿Qué decir? ¿Qué dice Olga Sánchez Cordero? Lo decía muy bien hace unos minutos, se convirtió en su bandera durante muchos años. Muchos años. El respeto, por supuesto, el lugar de la mujer, la no violencia contra la mujer, el respeto, por supuesto, a la decisión de interrupción del embarazo. Así es. Ese tipo de banderas. ¿Qué decir de esta bola de nieve que está en Estados Unidos y que poco ha llegado a México? Mira, hace algunos días el encabezado, creo que del Universal. Creo que fue el Universal o el Reforma, porque veo algunos de los periódicos. Hablaba de un porcentaje altísimo de acoso y de hostigamiento en la burocracia mexicana. Sí. ¿Recuerdas? Y en primera plana fue 8 columnas. Y la mayor institución, el Instituto Nacional Electoral. Así es. Entonces, a 8 columnas. ¿Qué quiere decir? Que hay un problema. Y hay un problema serio. Hay un problema serio. ¿No es actual? Lo que pasa es que hoy se habla, se dice, se denuncia. Y antes no.
Antes no. ¿Cuántas cosas no se denunciaban antes? ¿Cuántas cosas no se sabían antes? ¿Cree que en México sí, ya se levantó la voz? Yo ¿Ya creo se que levantaron las mujeres a decir, Yo creo que sí. ¿Nunca más? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero tenemos que tener un movimiento más fuerte, tenemos que unirnos más contra esta situación del acoso. Yo soy una convencida porque además es un derecho irrestricto de todas las personas, no nada más de las mujeres, de todas las personas, su vida, su integridad, su honor, su cuerpo, todo. Es su psique, es un derecho fundamental. Entonces, ¿sabes qué? Pues yo creo que el respeto irrestricto al otro, a la otra, en todos los sentidos, yo creo que es lo que debe regirnos. Y esto es parte también del Estado de Derecho y de la legalidad. Y esa es una pregunta, ¿no hay un vacío legal de protección a la mujer? Fíjate que se ha avanzado muchísimo en el Código Penal y en los códigos civiles en estas materias, pero no basta que la norma lo diga. No basta que la norma... Es que lo que he dicho yo siempre en la Corte y en todos mis foros, no basta que la norma consagre, tipifique el acoso, tipifique el hostigamiento. La realidad es muy diferente. Claro. Y aquí hay una cultura. Hay una cultura, desgraciadamente, Javier, hay una cultura patriarcal todavía. Estamos inmersos en esta cultura. Yo te decía con mucho orgullo, a mí me ha propuesto Andrés Manuel para la Secretaría de Gobernación y en la historia de este país no ha habido una mujer a quien se le encargue la política interior de un país, de este país. O sea, digo, ve eso, claro. Para ponerlo en contexto y para poner el contexto del mundo patriarcal que vivimos. Claro. Pues en donde el acoso era lo normal. A ver, ahorita salieron las francesas con un discurso que yo estoy impactada, diciendo, no, bueno, ¿qué tanto es tantito? Y que te digan alguna cuestión agradable y bonita. Sí, ¿Lo leíste? Sí, claro. No, bueno, yo dije, a ver, la línea es muy delgada. La línea es muy delgada, de verdad. Lo vi en las noticias de Francia y, bueno, encabezados por Catherine Deneuve, diciendo esto, que bueno, que no, que el filtreo, ¿no? Sí, que el coqueteo. El coqueteo, ¿verdad? Hablaba del coqueteo, que no, que eso no es acoso, en fin. A ver, la línea es delgada. Y es mejor tener claros. Y mejor tener claridad sobre los temas. Bueno, pues ministra Olga Sánchez Cordero, espero que sea la primera de muchas pláticas. Yo espero. Le agradezco de verdad haber Javier. venido esta noche. Muchas gracias por estar.